Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vemos que se van conectando desde diferentes países de América Latina. Yo soy José Carlos Gutiérrez de My América Latina. Eh, Estamos en este nuevo webinar, el webinar mensual en español, que se titula Cómo comunicar verdades cristianas a través de los cómics. Y quisimos hacer este webinar con formato de entrevista para poder charlar, hacerlo un poco más informal y sobre todo abrir este tema a muchas de las personas que no han trabajado con este formato, pero que les interesa o que no son especialistas en la materia, porque muchas veces me ha tocado que hacemos capacitaciones o presentaciones sobre cómics y se cree que es solamente para ilustradores o especialistas. Entonces queremos abrir esto porque los cómics es un medio increíble para comunicar, es un medio al que se puede llegar hoy en día a personas de más edades y sobre todo muy importante y muy útil para comunicar, verdades bíblicas. Entonces tenemos aquí a un amigo al que yo admiro mucho su trabajo, su persona. Gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a presentar a Iván Anaya de El Salvador. Iván Hola, es, ¿qué tal? arti- ¿Cómo estás? Iván es artista profesional de cómics, realizó sus estudios de diseño de historietas en la Universidad de Palermo, ha trabajado, chequen esto, en compañías de Estados Unidos como Image Comics, Dynamic Comics y DC Comics. Para quienes no conozcan, todo este gremio, DC Comics es la compañía a la que pertenecen Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman y la Liga de la Justicia. También ha realizado historietas independientes en Argentina, Brasil y El Salvador. Trabajó como artista conceptual y narrativo en Stonebot Studios en el área de videojuegos y ahora en Mercy Ways Studios como director de arte, artista principal y escritor, es creador de la serie No Temas, ganadora de un premio en 2017 como el mejor proyecto bíblico infantil en Alemania. Así es que, bienvenido Iván. Hola, ¿qué tal? Después de esa introducción me siento un poquito, digamos como, se oye más chivo de lo que en realidad, se oye mejor de lo que en realidad es, pero la verdad que gracias a Dios por todo lo que Carlos acaba de decir. eh, igual vamos a poder hablar acerca de un montón de preguntas. Como Carlos les decía, esto no necesariamente es para personas profesionales de cómic, es para que conozcamos un poquito más del cómic y si ustedes pueden enamorarse del cómic, tanto como Carlos y yo lo hemos hecho durante todo este tiempo, conocer un poquito acerca del medio y ver que es uno de los medios perfectos para poder contar verdades y, como dice el tema, también valores bíblicos. Así que Exactamente. Carlos, tú me dices cuando yo empiezo y ya. Sí, antes que nada, además de seguir dándole la bienvenida a todos los que se están conectando, quiero recordarles que tenemos un apartado en el menú de Zoom que dice Q y A, que por siglas en inglés de Question and Answers, es el apartado en donde podemos hacer preguntas que van a ser contestadas al final. Vamos a dejar un espacio de 10 minutos aproximadamente al final de esta presentación para que entre Iván y yo podamos contestar las preguntas que nos soliciten. Entonces, bueno, para empezar, quisiera preguntarte, Iván, ¿cómo fue que empezaste a hacer cómics cristianos y cómics de Eh, manera profesional? si ¿Quieres quieren, les compartirnos? comparto un poquito de esa experiencia. La verdad que si vamos a hablar de dibujo, una de las cosas que sí quisiera que pudiéramos hacer es ver acerca de dibujos, así no me ven solo a mí. Y quizás como para contarles un poquito acerca de lo que yo he hecho, de las cosas en las que he trabajado. Yo me he dedicado a dibujar creo que toda mi vida, pero profesionalmente lo empecé a, digamos, perseguir desde el 2008. Yo estudié diseño gráfico por mucho tiempo antes de eso. En ese tiempo no conocía al Señor. Y la verdad que siempre me han apasionado los cómics. Ha sido algo que yo he leído desde que era muy pequeño. Me han apasionado los cómics de Marvel, me han apasionado los cómics de DC. Batman se convirtió en mi superhéroe favorito desde pequeño. Y una de las pasiones que siempre he tenido es contar historias. Entonces, contar historias y dibujar siempre era como eso que mantenía conmigo. Y eso se fue convirtiendo en no solo una pasión, sino que en algo que yo empecé a ver como una profesión. Y durante el 2008 hasta, digamos, el 2014 me empecé a estudiarlo y al mismo tiempo a dedicarme profesionalmente a eso.
mientras estudiaba en la Universidad de Palermo en Argentina, así que saludo a todos los argentinos que están acá. Yo pasé 4 años estudiando ahí y amo Argentina. Extraño un montón de empanadas y un montón de cosas de Argentina. Y durante ese tiempo, pues, me dediqué a trabajar en ese ámbito. Fui a un montón de convenciones y la verdad que la primera gran puerta que se me abrió fue en una convención en Argentina llamada Crack Bam Boom, que es donde llegaron cazatalentos internacionales. Llegó CD Cebulski de Marvel, que ahí es donde pueden ver las páginas de Spider-Man que estaban ahí. Y es como un montón de otras cosas se empezaron a abrir ahí y fue donde definitivamente eh, se me fueron abriendo más puertas. Y gracias a eso, pues se me abrieron puertas para trabajar en Estados Unidos y durante un tiempo me dediqué exclusivamente a eso, pero en el 2014 algo cambió en mí, que fue que yo vine a los pies del Señor. La verdad que conocí a Jesús, conocí todo lo que había, lo que significaba seguir a Jesús, ser cristiano y ese proceso de cambio y de sanidad interna. Y en ese momento, pues se me replanteó un montón qué es lo que yo estaba haciendo, específicamente por los valores que yo estaba dibujando y que estaba enseñando a las generaciones que solo Dios sabe dónde, ¿verdad? Pero como estaba trabajando en compañías que se dedicaban a distribuir un montón de cosas, sí me sentí muy retado a la hora de hablar acerca de personajes que no eran heterosexuales, personajes que se dedicaban a decir malas palabras, a ser excesivamente violentos. Entonces en ese momento algo cambió en mí y empecé a replantearme qué iba a hacer. Y pasé alrededor de 2, 3 años sin dibujar nada, me dediqué específicamente a hacer videojuegos y videojuegos en donde yo pudiera como controlar un poquito lo que estaba diciendo, pero digamos que la espinita de contar historias y de dibujar nunca se me quitó. Entonces, en el 2014, en medio de un proceso de oración, de preguntarle al Señor, fue que empezó a surgir un proyecto No Temas, que vamos a hablar un poquito más acerca de eso, y desde ahí, pues la verdad que el Señor se ha encargado de ir abriendo puertas, de darnos la oportunidad de poder seguir haciéndolo, y pues así es como empecé a hacer cómics cristianos. Y ahora es mi profesión completa, no me dedico a otra cosa más que a eso. Excelente, muchas gracias Iván por compartirnos tu testimonio y cómo llegaste a trabajar profesionalmente y ahora ya a dedicarte a hacer cómics cristianos. Y para todos aquellos que nos están viendo, ya sea en vivo o más tarde en YouTube, cuéntanos qué es, cuéntanos qué es un cómic o historieta, ¿no? Porque es la base de la que tenemos que partir. Ok, si quieren, vamos a hacerlo rapidito. Hay un montón de definiciones acerca del cómic, pero la verdad que el cómic es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. La idea del hombre de contar una historia por medio de dibujos, ya vamos a ver desde dónde procede, pero la verdad que el cómic es un, como por decir la definición, es la serie de dibujos que constituyen un relato, con texto o sin él, así como el medio de comunicación en su conjunto. Y creo que, para no hacerlo más largo, creo que un cómic es una historia que se cuenta por medio de una secuencia de dibujos. Eso es muy diferente a un libro completo, a un libro solo ilustrado, en donde mucha de la secuencia o mucha de la historia se cuenta en solo texto y luego tenemos una visión de una escena específica en la ilustración, sino que tanto la historia como la historia se cuenta directamente con dibujos. Y es bien interesante porque no necesariamente un cómic tiene que llevar texto. Hay historietas mudas, hay cómics, hay páginas de cómics que no llevan ningún texto per se, pero es tanta la manera en la que el narrador va contando las cosas que nosotros podemos entender lo que está sucediendo en la historia. Y si pueden leer lo que dice ahí acerca de ilustraciones justapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir la información u obtener una respuesta estética del lector. Esto lo dice Scott McCloud en un libro que se llama Desconstruyendo el cómic. Es muy buen libro, se lo recomiendo si quieren aprender un poquito del cómic.
Hay una versión en español, hay una versión en inglés también. Y otra cosa que el cómic es un arte, es el noveno arte dentro de toda la clasificación moderna de artes, y es algo que está tomado dentro de la clasificación del arte y es algo mundial también, no necesariamente es algo que solo pasa en Estados Unidos, que creo que es donde es mucho más popular, pero en todos los lugares del mundo existen, digamos, tipos de arte, como en Estados Unidos se le conoce como el comic book, en México se conoce como los monitos, en Costa Rica y en la mayor parte de Sudamérica se conoce como historieta, en Brasil se conoce como cuadrinos, en España tebeos, en Cataluña se conocen como patufets, en Francia la bande dessinée, el fumetti en Italia, el manga en Japón, y en Corea el manhwa. Si alguna vez escucharon la palabra manga, que creo que es también bastante popular, manga significa cómic. Y parte de todo durante este tiempo, el cómic es parte de la cultura pop y de la narrativa moderna. Creo que ahora más que nunca el cómic es sumamente popular por las películas, porque los superhéroes están en auge en este momento y la mayoría de todos ellos beben de cómics que se publicaron hace más de 10 años, 20 años. Pero si queremos como hablar rápidamente de la historia del cómic, una de las cosas que sí vamos a ver es que la idea de contar historias dibujadas por el hombre viene del tiempo de la pintura rupestre. Inclusive hay libros que dicen que el cómic nació en las cavernas, nació en cuevas donde el hombre necesitaba contar su día a día por medio de dibujos. Creo que también una de las primeras situaciones donde se empezó ya a tomar en cuenta un cómic fue en 1809, imagínense desde cuándo, que fue Thomas Rowlandson, que fue él quien empezó a contar historias sobre eh, sobre las guerras civiles de países por medio de historias dibujadas. Pero el primer cómic que se denominó como cómic fue The Yellow Kid en 1896 y bueno, tenemos desde esa época pasando por 1938, que es donde surgió DC Comics, 1962 donde surgió Spider-Man, 1941 en medio de la Segunda Guerra Mundial donde Marvel publicaba el Capitán América, y si ven está golpeando a Hitler, está hablando de un tema tan actual, pero está haciéndolo con el formato de cómic. Y hasta el 2021 donde los cómics se siguen publicando. Y creo que para poder hablar un poquito más, el cómic es un recurso que atrapa a su lector. Y esto sí quizás una de las cosas que a mí de niño me atraparon del cómic es que yo podía meterme en la historia y era mi imaginación, la historia y un libro impreso. Y era algo que cautivaba completamente mi imaginación. Cada efecto de sonido es algo que yo me imaginaba en mi mente. Las voces de cada personaje no sonaban igual en mi cabeza. Y creo que el cómic es ese medio donde al final puede optar para niños, puede optar para adolescentes, puede optar para padres y para hijos y soporta cualquier tipo de historia. Soporta literalmente historias de terror, soporta suspenso, soporta inclusive historias del día a día de una ama de casa cocinando. Cualquier tipo de historias pueden entrar dentro del cómic. Y es inclusivemente mucho más barato que hacer una película, que hacer una serie. Y el cómic se maneja, digamos, desde hace mucho tiempo impreso, pero es un recurso que sabe adaptarse al paso del tiempo. Creo que los medios impresos, que es una de las maneras más baratas de generar un medio impreso, no es barato, pero dentro de todas las de entretenimiento es uno de los más baratos y puede irse totalmente digital o puede coexistir con ambos. Así que quizás como para cerrar esto de los cómics, es el noveno arte. Su propósito es contar una historia, es algo sumamente personal, es un medio que perdura por mucho tiempo, es una historia secuencial, consta de dibujo e historia, es un fenómeno mundial y pues es para todas las edades. Así que, pero yo sé que también no estamos aquí para hablar de Spider-Man, sino que también estamos para conocer el lado cristiano, el lado de, ok, yo soy cristiano y quiero usar este medio, y quiero contarles un poquito para los que no conocen, el cómic y las historias o el mensaje cristiano ya llevan bastante tiempo de la mano. Inclusive The Action Bible, que está dibujada por una de las personas a las que yo admiro un montón,
Sergio Cariello, un dibujante brasileño que vive en Estados Unidos. Creo que por lo menos la cuenta que yo llevo por más de 4 años ha estado en el top 10 de los libros más vendidos de Amazon. Y eso les puede llamar la atención acerca de qué poderoso es este medio, que hay muchos niños y muchas personas que aman los cómics que han llegado al mensaje bíblico por medio de esto. Y el cómic soporta las historias bíblicas, las historias de Éxodo, de Sansón, de inclusive Jesús, o podemos hablar de ficción bíblica, de temas bíblicos como el concepto del infierno o algo de apología. Los jóvenes regularmente tenemos 1001 preguntas y yo me sumo dentro de ellos, en donde leemos la Biblia, a la tercera página hay una serpiente que habla y uno dice como, ok, alguien que me explique esto. Y el cómic puede ser un medio muy importante para eso. Exactamente. Qué bueno que mencionas también algunas referencias. Yo esos libros de Will Eisner y de Scott McCloud los tengo en español y me fueron muy útiles, ¿no? Para entender lo que es la narrativa gráfica. Y lo que mencionabas es bien importante, que podemos tener un cómic que no tenga diálogos, pero con la narrativa visual se va contando una historia. Y algo también muy importante, que los lectores nos enganchamos con el cómic porque estamos utilizando los dos hemisferios del cerebro, el Sí. racional a través de los textos y el emotivo a través de las imágenes. E incluso en el espacio entre un panel y otro se envuelve la imaginación del lector, ¿no? Estamos construyendo la animación, por así decirlo, en nuestro cerebro. Entonces, eso es lo que hace que este medio sea tan ágil. Y hoy en día, como bien lo dices, es una explosión mundial, ¿no? Yo quisiera ahora que nos contaras cuáles son las ventajas de usarlos para compartir verdades bíblicas, ¿no? O valores cristianos. Yo quisiera que nos diéramos cuenta y quisiera también que pensáramos qué es lo que la Biblia busca cada vez que nosotros leemos. Nosotros tenemos la Biblia como el libro que nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y hay una frase de Tim Mackie, uno de los creadores de Bible Project, que dice, cuando te sumerges en la narrativa bíblica y aprendes a verte reflejado en sus personajes, estos abren tu imaginación y la misma historia empieza a leerte a ti mientras tú la lees. Nos hace ver cosas sobre nosotros y nos hace saber cosas sobre Dios, sobre nuestra relación con los demás. Y si nosotros tomamos esa característica principal de la Biblia, que es sumergirnos en la narrativa bíblica, no necesariamente como un libro que yo tengo que leer o memorizar, y no digo que esté mal, en ningún momento yo memorizo versículos bíblicos, leo la Biblia para tener un devocional, pero al mismo tiempo, si yo veo la Biblia como una historia, como ese momento en donde Dios ha tratado desde el inicio de hablar con las personas, de tener una relación con los seres humanos, y Jesús es el culmine de esa historia y es el culmine de la revelación de Dios, y todo el Antiguo Testamento viene construyendo a Jesús, contándonos una historia de lo que Dios ha planeado con Israel hasta llegar a la cúspide de decir, ok, este es mi plan. Nosotros podemos retomar esa idea y aplicarlo a uno de los medios que considero que es, si no el mejor, uno de los más apropiados para contar una historia. Como nos decía Carlos, un cómic puede sumergirnos en la historia. ¿Y qué tal si empezamos a ver la Biblia como esa historia? Como una historia en la que yo me estoy sumergiendo, en donde yo estoy aprendiendo más de acerca de Dios y al mismo tiempo estoy aprendiendo más acerca de mí mismo. En donde la Biblia usa los personajes para que yo me vea reflejados con ellos y me empiece a hacer preguntas acerca de cómo estoy actuando con Dios y con los demás. Y creo que si nosotros podemos hacer eso, e inclusive en la actualidad no es tan fácil hacer que un joven, un niño, inclusive una persona más adulta lea la Biblia, porque hay como quizás cierto rechazo a la Biblia per se, porque por alguna extraña razón pareciera que sí, un cómic es un medio perfecto para poderle presentar esa historia sin sentir que le estamos obligando a cambiar, sino que la misma historia nos ayude a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy yo parado delante de Dios. Y al mismo tiempo creo que es algo, creo que a todos nos pasa que
ahorita estamos bombardeados con un montón de cosas visuales, nuestro celular, las películas, y creo que también es un formato que encaja perfectamente con este tiempo, en donde todos nos estamos convirtiendo en una generación visual, en donde necesitamos un soporte visual para que algo se vuelva interesante. Necesitamos algo que se vea y no solo se pueda leer. Y creo que el cómic es un medio que nos puede ayudar increíble con eso. Y al mismo tiempo, creo que se convierte en algo personal. Yo quizás les cuento un poquito. Yo cuando leía un cómic y estaba pequeño, era un cómic que yo guardaba y lo leía y lo releía y lo releía, quizá porque aquí en El Salvador no era tan fácil tener cómics, pero era algo que yo leía y releía y me aprendía y me imaginaba cómo sonaba Wolverine, cómo sonaba cada vez que sus garras salían. Ahora imaginémonos si logramos hacer que un pequeño se sumerja en una historia en donde lee y relee algo que está en la Biblia. Creo que eso sería un win para toda la comunidad cristiana en donde nosotros, inclusive la Biblia es un libro de meditación. Cuando digo meditación no estoy hablando de meditación trascendental, sino que es un libro que hay que leer y releer para poder de verdad acoplar todas las cosas y con ayuda del Espíritu Santo vamos aprendiendo y Él nos va abriendo todos esos. Entonces creo que es un recurso que puede ser perfecto para un compañero bíblico, algo que de verdad yo tengo mi Biblia, pero al mismo tiempo tengo un cómic que me ayuda a ponerle imagen a eso que estoy leyendo. No es que va a ser sustituto, pero sí me va a ayudar a sumergirme más en la historia de la Biblia. Exactamente, bien lo decías, es un arte, es una forma diferente de expresión, ¿no? Visual con el texto. Y también, como mencionas, hoy en día estamos bombardeados por estímulos visuales, ¿no? Todavía me acuerdo hace unos años, pues no era tan común el acceso a dispositivos móviles, ¿no? Si tú tomabas, ibas en auto o en el transporte público, oías el radio y era lo que tenías. Pero hoy en día con los dispositivos ya cada quien puede estar visualmente eh, alimentándose, ¿no? De diferente tipo de historias. Entonces, por eso Yo que creo, hoy es un medio muy, perdón, popular. Sí, yo creo que adelante. también nosotros, creo que con todos los servicios de streaming como Disney, como Netflix, nosotros estamos, como empezamos a ver una serie y necesitamos el siguiente capítulo y el siguiente capítulo, y estamos aprendiendo a sumergirnos en historias. Historias fantásticas que pueden ser ciencia ficción, a veces basadas en hechos de la vida real o lo que sea que estemos viendo, si es una serie o una película, pero estamos aprendiendo a sumergirnos en esa historia. La generación que está surgiendo ahora necesita como tener una historia que esté continuando. Y muchas veces el cómic puede suplir perfectamente esa idea. ¿Y qué tal si la historia que estamos contando es la historia de Cristo, la historia que narra la Biblia? Exactamente, muy importante. Y vámonos a un punto que ha generado a veces polémica o inquietud sobre si los cómics son solamente para niños, para adolescentes, o también podemos llegar a los adultos a través de ellos. ¿Tú qué nos dices al respecto? Y un rotundo sí, o sea, lo pongo más grande, no puedo, porque quizás, pero yo le soy bien honesto, creo que el cómic es un medio para todo el mundo, ¿no? Eh, hay personas de todas las edades que leen cómics, eh, quizás podría resaltar el caso de Japón, como un caso de estudio en donde en Japón existe un manga para lo que se nos ocurra. Las amas de casa tienen sus historias, los ciclistas tienen las suyas, los futbolistas tienen las suyas, y esto no solo lo leen los niños, lo leen los grandes. Y ahora, con todo esto de las películas, el auge que está teniendo los cómics, o digamos los personajes de cómics, hay personas que ven la película y pueden tener 30, 40 años y van al cómic para saber más de ese personaje. Y hay niños que empiezan viendo una película y lo mismo, van y buscan el cómic. Yo creería que, aunque quizás tengamos la idea de que solo funciona para niños, y creo que es un medio perfecto para un niño, creo que la generación que está surgiendo o la que está levantándose, o yo ya tengo casi 40 años y sigo leyendo cómics, entonces no podría decir que es solo para niños, creería que el entretenimiento está en todas las edades y es parte del día a día.
y ahora estamos más dispuestos a dejarnos inspirar por una narrativa que nos interese y con personajes que nos parezcan interesantes. Y la Biblia tiene, creo que los superhéroes han bebido de la Biblia mucho antes de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Y creo que todas las edades pueden llegar a tocarse con eso. Y lo que les decía, el cómic soporta cualquier tipo de historias, historias para niños e historias para adultos, que pueden ser un poquito más complejas, pero pueden atrapar a cualquiera de las edades. Yo creo que más allá de definirlo como una edad, es el tipo de historia que queremos contar y a quienes queremos alcanzar por medio de las historias que contamos. El cómic es solo el medio. Así es, y qué bueno que tocas este punto porque a mí me ha tocado ir, por la gracia de Dios, a través del ministerio que hoy dirijo de Comics 35 Next Gen, a algunas partes del mundo como Japón, ¿no? A la Feria de Cómics de Tokio, y ver que gente de todas las edades salía literal con maletas de cómics, ¿no? De rueditas. En Canadá tiene influencia de cómic francés, donde también hay una gran variedad de cómics para todo tipo de públicos. Ahora, aquí yo lo que me he encontrado en México, no puedo decir de otros países de Latinoamérica que espero algún día conocer, es que se clasifican a veces los cómics dirigidos a adultos, cómics para adultos, y son los que tienen exceso de violencia o Sí, contenidos no aptos para niños, y no necesariamente porque sea un tema que le interesa a los adultos. Y en otros países, en otras culturas, sí, el cómic para adultos puede ser detective, policía, porque hay otro interés. Entonces yo creo que aquí tenemos un reto como cristianos de poder generar entretenimiento para niños o para adultos que sean entretenimiento sano, ¿no? Que sea en bases bíblicas y que tenga también esa función. Aparte de enseñar, poder entretener, porque las historias, el arte también tiene esa función, ¿no? Y bueno, yo creo que solo para cerrar esto, yo creo que de los mejores ejemplos es Narnia de C.S. Lewis. Yo conozco niños que se han atrapado con esa historia, personas de 60 años que se han sentido movidas con esa historia y no deja de ser una historia de fantasía en un mundo totalmente irreal que tiene muchos valores cristianos y la figura de Aslan que es la figura de Cristo en ese mundo. Entonces, creo que sí es Luis como que puso la barra y dijo, desde aquí en adelante ustedes pueden seguir haciendo un montón de cosas. exactamente, y incluso la Biblia de acción o Action Bible, como se le conoce en otros países, es un claro ejemplo. Yo creo que un parteaguas en los cómics cristianos, porque sí tiene varios años como uno de los más vendidos, y se ha diversificado. Empezó como la Biblia de acción, todo el tomo, y luego se sacó la edición para niños, y luego la Biblia, y complementando con los cómics, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Tiene Eh, versiones de estudio, tiene versiones devocionales, eh, inclusive tiene uno que yo trato de leer cada cierto tiempo, que es como contaron la historia de la Biblia resumida, pero lo cuenta de una manera increíble en donde yo me siento parte de eso. Exactamente. Y bueno, ahora vamos a otra parte muy importante, que es que nos cuentes sobre el proceso creativo, o sea, que nos digas cuál es el proceso para crear un cómic desde cero, porque es algo que a mí me preguntan mucho cuando vemos capacitaciones o platicando con la gente, y a veces piensan que es algo demasiado complicado. Tiene su chiste y sobre todo disciplina, pero me gustaría que nos contaras Sí, más sobre eso. vale aclarar que esto es un proceso personal y que no considero ser el mejor acerca de este proceso, pero sí les puedo contar un poquito acerca de mi proceso. Y le recomendaría ver procesos de otros artistas, de otras personas que también ver cómo lo hacen y en medio de todos esos procesos ustedes puedan crear su propio proceso. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a poder, digamos, generar un proceso para crear un cómic fue trabajar en el área de videojuegos donde aprendí el proceso de crear un videojuego y que se dividía en secciones y que había que enfocarse en una sección y cuando terminábamos esa sección teníamos que seguir con la siguiente. Porque antes, digamos que un día escribía una parte y dibujaba otra, pero de repente escribía otra sección y el dibujo que había hecho no me funcionaba. Entonces cuando empecé como a organizar esa idea, empezó todo a fluir de una manera un poquito más interesante. Eh, Creo que una de las mejores maneras para hablar de cómo crear un cómic es poderlo dividir en dos grandes áreas. El primero es la parte conceptual, que es la historia que quiero contar, en la cual yo tengo que generar un guión,
que tengo, puede ser un guión sencillo hasta la creación de mundos, la creación de novelas, historias intrínsecas que me necesitan meter en un montón de recursos para poder conocer la historia, ejemplo, El Señor de los Anillos, o puede ser algo tan sencillo que pueda llevarte 3, 4 páginas, pero al mismo tiempo puede tener el mismo impacto. Y también puede ser una parte visual, no también, parte de todo esto es la parte visual. Y aquí quiero aclarar y quizás derrocar un mito. No necesariamente tengo que ser el mejor dibujante para poder generar el mejor cómic. Hay muchos cómics en la historia en donde se han preocupado a encontrar una muy buena historia y han encontrado el estilo de arte que cuenta muy bien esa historia y no necesariamente es el estilo de arte más, digamos, el más impresionante, que tenía todos los detalles, que era anatómicamente correcto, sino que se dieron cuenta de que la historia que querían contar funcionaba muy bien con un estilo específico. Y aquí quisiera que no nos sintiéramos mal si quizás sentimos que en nuestra parte artística no estamos quizás en el nivel que quisiéramos. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestra parte de dibujo va a ir mejorando con el tiempo, que todos los que en algún momento nos dedicamos a esto hemos pasado por el mismo proceso y ha sido una parte de practicar todos los días, de aprender todo lo que no conocemos. Así que si ustedes sienten que les falta un poquito de anatomía, pues estudien anatomía. Si sienten que les falta un poquito de perspectiva, estudian perspectiva, pero no esperen a ser perfectos para poder empezar a dibujar su cómic. Empiecen desde ya, con el arte que tengan o con el artista que ustedes consideren que es el mejor para esto. Entonces, como para dividirlo, parte de esto es la parte conceptual, la historia es construir la historia. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Quién forma parte de la historia? ¿Quiénes son mis personajes? ¿Qué quiero enseñar? Porque creo que una de las cosas que tenemos que ver que el cómic cristiano sí necesita tener una enseñanza. Y con esto no estoy diciendo como vamos a aprender a ser morales, no, sino que vamos a aprender más de Dios en esta historia, o vamos a conocer por qué David confiaba tanto en Dios. Vamos a aprender cómo mejorar nuestra fe. Y puede ser que también toquemos partes morales, puede ser que también nuestra enseñanza, como dice, sea enseñar un valor cristiano, el valor del perdón. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Porque no solo queremos contar una historia por contarla, sino que nosotros queremos enfocarnos a algo que apunte a Jesús y que literalmente a eso queremos hacer. Y después conocer un poquito de los recursos literarios. ¿Cómo se escribe un guión? Pues lo mínimo que nosotros podamos saber es que necesitamos tener un nudo, que tenemos que tener un inicio, un nudo, un punto de clímax donde las cosas se ponen complicadas y un desenlace. Conocer los géneros literarios, conocer qué significa una historia épica, conocer qué significa que voy a contar un relato histórico, saber qué significa ciencia ficción, conocer todas esas cosas que creo que en las manos de Cristiano y con la ayuda del Espíritu Santo pueden crear cosas increíbles. ¿Cómo hacer un guión? Y de ahí tener como ordenar los eventos de cómo va a suceder mi historia. Así que eso sería como la parte conceptual. Y la parte visual, que aquí es donde les digo que me ayudó un montón estar en videojuegos, es la parte de preproducción, en donde parte de la preproducción es tener el guión terminado, pero también empezar a generar bocetos. Y aquí hablo a todos mis amigos artistas, quizás pueden estar escuchándonos. Tenemos que empezar con un dibujo terminado al principio. Tenemos que empezar a bocetar y a empezar a dejar de que esas ideas empiecen a fluir en un boceto. Y un boceto, siéntense con toda la libertad de poder equivocarse. Empezar a bocetar a esta página me parece que puede funcionar así. Ya vamos a ver acerca de un poquito de ejemplos acerca de eso. Diseñar personajes, cómo se va a ver las personas que forman parte de mi historia, si va a ser un relato histórico, pues cómo se visten las personas de esa época, si vamos a contar una historia de la Biblia, qué tipo de ropa podía haber usado Jesús, qué tipo de ropa puede haber usado David, Samson, la investigación de nuestra parte y empezar a diseñar el personaje y de ahí generar un layout o una diagramación de cómo se van a ver las páginas. Tengo ejemplos de eso, así que
no se preocupen mucho. Y de ahí pues ya empezar la producción, empezar a hacer líneas, empezar a hacer tintas, escaneado, y lo pongo como parte porque, por ejemplo, hay muchos errores que puedo solucionar en la compu. No significa que tengo que empezar el dibujo desde cero. Empezar a ponerle los colores bases y ya empezar a ponerle un poquito de volumen, si es ese el lugar, o si vamos a hacer una historia blanco y negro, pues cómo vamos a llegar a ese blanco y negro. Y por último, ya la parte de postproducción es preparar, colocar todas las letras, todos los globos de texto, contar la historia si es que lo va a llevar, arreglar gráficos y mandarlo a impresión si lo vamos a imprimir, o ponerlo disponible en línea si va a ser digital. Yo sé que esto puede sonar como, esto es un proceso súper profesional, pero no necesariamente es un proceso que tengamos que ver de esa manera, sino que es un proceso que nos puede ayudar a ordenar los pasos que tenemos que seguir para poder terminar nuestro cómic. A mí me pasó por mucho tiempo en donde tenía una idea, la empezaba y de repente venía otra idea a mi cabeza que me parecía espléndida, dejaba esa y empezaba otra, y total tenía como un montón de cosas empezadas, pero no tenía nada terminado. Y nosotros no vamos a poder llegar a compartir el mensaje que nosotros queremos compartir si nuestro cómic no está terminado. Entonces, esto puede ser una muy buena guía para poder terminar nuestro cómic, puede ser un cómic que sea de 3 páginas. Ok, pero a esas 3 páginas yo le voy a aplicar esto. Y después ya puedo pasar de 3 páginas a 5 y así vamos sucesivamente. Y quizás para contarles, nosotros dentro de Mercy Ways, que somos una compañía que se dedica a hacer cómic cristiano 100%, nosotros tenemos este Excel que nos ayuda a saber cómo vamos. Puede ser de que hayamos terminado algunas cosas, otras no, pero si ven, aquí está la parte de preproducción, y cuando terminamos la parte de preproducción pasamos a la parte de producción, y después pasamos a la parte de postproducción, y cuando ya tenemos todos los pasos terminados, aquí va dividido por una página. Por ejemplo, este es un cómic de 24 páginas, entonces cada una de esas cosas pareciese que es como que estamos obsesionados con el orden, pero no, no necesariamente. Mi cuarto dice lo contrario, pero una de las cosas que sí tenemos que saber es que por lo menos tenemos que saber cómo está el estado de nuestro proyecto. Entonces, si nosotros queremos terminar un proyecto, como dijo el Señor, tenemos que ver si tenemos la capacidad de empezarlo y de terminarlo. Nadie construye una casa si no sabe si la va a terminar. Y quizás como para contarles un poquito del proceso, estas son páginas de no temas, ya vamos a hablar un poquito de ese proyecto. Y esto, lo que les mencionaba, es un layout, como un bocetillo chiquitito, les digo que es algo así, en donde yo puedo hacer como 15 en media hora y puedo probar todos los tipos de páginas que me gusten, y cuando llego a uno, ese uno me sirve de referencia para ya trabajar la página en grande. Yo trabajo en tabloide de 11 por 17, me ayuda, o no es que me ayude más, sino que digamos que me ayuda a poder tener un mayor área de trabajo. Y por ejemplo, antes de pasar a la tinta, que son las primeras páginas, yo dibujo todo en una línea lápiz, puede ser azul, puede ser verde o puede ser roja, que eso al escanear la página me ayuda a poderle quitar como todas esas líneas sueltas, los errores que he cometido, los bocetos en donde empecé con línea mucho más peluda, y ya a la hora de llegar a la compu, aprieto un par de botones, que eso puede ser otro webinar en donde cómo ya pasar a esa idea, pero parte de todo esto es cómo es el proceso, y después de eso, ya encima de esto, yo le paso la tinta. Yo soy de los old school que siguen pintando a mano, pero no tiene que ser esa la manera. Conozco artistas impresionantes que hacen todo digital. Conozco artistas que hacen cero digital también. Entonces, esto es como parte de mi proceso. Por eso les decía que pueden ir un poquito más acerca de todo eso. Y quizás como para conocer qué significa tener tinta, color flat, volumen y lettering. Esta es la idea original que tenía, y luego ya aplico una tinta y luego empiezo de la tinta a poner como los colores bases, y después de los colores bases ya empiezo como a agregar luces, sombras y generar un poquito más de volumen.
Regularmente, por ejemplo, en esta parte del cómic, específicamente sí la coloreé yo, pero hay alguien que nosotros nos ayuda a generar el color, que es parte como del proceso para poder salir a tiempo, porque si solo una persona hace todo, no se logra. Y luego la parte de lettering, en donde ya terminada la imagen, la ponemos a tamaño y agregamos los textos que va a decir. Y esta es una de las páginas que más quizás me han tocado con este cómic, que es Jesús acercándose al personaje principal y diciéndole: no temas, porque yo estoy contigo. Lo tengo pegado enfrente de mi cama para acordarme todos los días que el Señor nos dice eso en su palabra. Así que para poder, como un proceso, lo primero que tienen que pensar es, y resumiendo, ¿qué quiero contarlo? No tengo que ser el mejor dibujante para poderlo contar, entonces tengo que definir una historia y después empezar a ya dibujarla, a hacer los bocetos y a ver todos los procesos que quieras. Qué increíble. A mí me encanta ver el proceso creativo de diferentes, con diferentes acercamientos, porque aprendo, ¿no? También herramientas y muy importante eso que dices, ¿no? Tener fechas, ir viendo lo que se va entregando y también el bocetaje, ¿no? Yo siempre en mi práctica diaria y en los cursos que doy hablo de la importancia de bocetar, de seguir usando el lápiz, de ver diferentes opciones antes de llegar al proceso final. Yo creo que el 50% del trabajo se hace mucho más ligero cuando pasamos, quizás dedicamos un tiempo a bocetar, porque no significa de que no nos equivocamos en el dibujo final, sino que nos equivocamos en algo que lo podemos hacer en 5 minutos prácticamente. Exactamente, y a veces revisando bocetos es que puedes encontrar la mejor opción. A veces a mí me pasa Sí, que hago varios y al día siguiente los vuelvo a revisar y le encuentro a veces un error o a veces rescato de una página anterior. Tengo mis hojas recicladas y atrás estoy dibuje y dibuje y es algo bien importante. Y bueno, ahora sí vámonos a el trabajo de Mercy Ways. Cuéntanos cuáles han sido los proyectos más exitosos que ustedes han tenido. les cuento un poquito acerca de qué es Mercy Ways. Mercy Ways es una compañía situada en El Salvador que se dedica a hacer cómics cristianos solamente. Eh, Tenemos sueños de que alguna vez podemos llegar a animación y otro tipo de medios, pero por el momento nos dedicamos a hacer cómics cristianos. Eh, Estos son como algunos de los proyectos que hemos trabajado y en los que estamos trabajando, y pues a donde Dios nos lleve, pues la verdad que nosotros, digamos que si tendríamos que escoger uno de los proyectos, quizás en su totalidad, estamos muy felices con la Biblia que logramos hacer con Unilit. Logramos renovar una Biblia y aplicamos muchos de los conocimientos de cómic. Ahorita estamos lanzando la historia de Crónicas de Fe de David, que ya está disponible para que lo puedan comprar digitalmente, pero No temas es, digamos, por así decirlo, el cómic que ha tenido mayor cantidad de títulos. Gracias a Dios logramos hacer 12 títulos, no 18, 12 títulos. Y gracias a Dios también fue traducido a 3 idiomas. Eh, Ganó un premio en el 2007 como uno de los mejores productos bíblicos infantiles. Y también parte de todo esto no son los premios, porque gracias a Dios que los tenemos, pero también la siguiente parte, que es a las personas que hemos podido llegar a alcanzar. No temas se realizó con la ayuda de Sociedades Bíblicas del Salvador, y lo que nosotros buscamos desde el principio, y quizás una de las cosas que más le gustó a Sociedades Bíblicas sobre este proyecto, es que la idea de No temas no solo era hacer un buen cómic, sino que era enseñarle a los lectores, pueden ser niños, mayores, principalmente niños también, si ese es como uno de los targets que teníamos, era cómo poder vencer el temor por medio de la fe en Jesús. Y empezamos a tomar elementos fantásticos, como por ejemplo, el personaje principal tiene literalmente un escudo de la fe, y ese escudo, si el personaje confía en Jesús, se va haciendo más fuerte y más fuerte, pero si él empieza a tener
desconfianza o deja que el enemigo le susurre algunas ideas a su cabeza, el escudo se va haciendo más pequeño. Entonces ahí estamos enseñando que la fe es algo que tenemos que fortalecer. Eh, los 12 capítulos hablan de un viaje personal de Sama, el personaje principal, y cómo él, después de ya llegar a tener un encuentro con Jesús, va y se lo presenta a sus nuevos amigos, y después sus nuevos amigos con fe en Jesús pueden cambiar un pueblo completo. Y la verdad que escuchar lo que los niños dicen, por ejemplo, testimonios, que sea parte del currículum que puede llegar a las iglesias, que sea parte también de movimientos que tratan de alcanzar a los pequeños con escasos recursos, para nosotros ha sido una de las cosas que queremos que se replique con todos los proyectos que tenemos, pero y al mismo tiempo ha sido un medio tan sencillo. Por ejemplo, en todo el cómic no existe una sola cita bíblica para que nos permita entrar a los colegios. Hemos tenido el increíble privilegio de que se convierta en una obra de teatro en una iglesia, que se haga un congreso infantil con ese tema, y tratar de tocar un tema que quizás no necesariamente es el más sonado, pero que la misma Biblia habla un montón. Cada vez que Dios aparecía en el Antiguo Testamento, Jesús se le aparecía a los discípulos, una de las cosas que les decía es: no temas, yo soy. Entonces, para nosotros ha sido uno de los cómics que de verdad que estamos increíblemente agradecidos con Dios por haber sido parte de ellos. Estamos agradecidos con Sociedades Bíblicas porque nos han permitido poder trabajar en conjunto con ellos y realizar todas estas cosas. Inclusive se hizo en una versión de la Biblia TLA para que fuera, si había alguna cita bíblica, que sea citas entendibles, no necesariamente nos casamos con la Reina Valera. Y quizás por todas estas cosas en las que hemos visto cómo quizás los niños han logrado decir como: ok, yo quiero poner mi fe en Jesús y voy a empezar a confiar en Él, consideramos que este es nuestro cómic más exitoso, por así decirlo. No ganamos millones con él, pero la verdad que después de ver todo esto, no podemos decir que ha sido un éxito en todo lado. Excelente, yo le doy gracias a Dios por su vida, por Mercy Ways, porque yo desde que vi este trabajo me encantó, ¿no? Que fue como muy cerca de cuando te conocí en el programa en el que estuvimos. Se me hace algo maravilloso y sobre todo una gran admiración porque es un material que nació en Latinoamérica y se ha traducido a otros idiomas, cuando Sí. comúnmente es al revés. En Latinoamérica, por lo general, se traducen materiales que son creados en otros países. Entonces, esto de que salga de aquí y además cumpliendo necesidades locales y después siendo global. Y sobre todo lo que me comentabas cuando platicamos es que se nota todo el equipo, todo el trabajo en equipo que hacen en Mercy Ways, ¿no? Algo muy importante que me decías, el líder de proyectos, ¿no? Alguien que se encargue de que todo salga a tiempo, ¿no? Que se hagan las cosas. Sí, esto no es un trabajo que se pueda hacer solo. Esto definitivamente, yo como artista a veces me puedo tomar todo el tiempo que yo quiera en hacer un montón de cosas, pero sí necesito a alguien que esté acá diciéndome: hay tiempo de entrega, hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, para eso también hay alguien en el equipo que es el Project Management, el que se encarga de ordenar el proyecto y que asegurarse que las fechas se cumplan. Hay personas que se encargan de hacer color, y quizás, bueno, quizás yo les podría decir de que un producto o un proyecto de estos, si uno quisiera hacerlo solo, es bien difícil. No, quizás no digo imposible, pero es bien difícil, y aquí es donde tenemos que funcionar como un cuerpo en Cristo, en donde póngale que no todos en el equipo son artistas, no todos, hay personas que saben escribir, hay personas que saben hacer lettering, hay personas que conocen de teología, para poder tener un equipo que pueda contar lo adecuado y de la mejor manera. Entonces, es un equipo. Nosotros, por eso Mercy Way no es Iván Anaya, no es solo una persona, sino que es un equipo. Así que sí, yo los animo a que empiecen a generar lazos con personas que escriben, con personas que dibujan, con personas que quizás no hacen absolutamente, quizás no nada artístico, pero saben de negocios, saben de cómo lanzar un proyecto, de mantenerlo ordenado,
y trabajar la mano con el pie y el ojo con la oreja, y así como Pablo dice, somos un cuerpo. Sí, exactamente, muy importante. Y también esta base teológica, súper importante cuando estamos haciendo cómics cristianos, sobre todo tomando adaptaciones bíblicas, ¿no? Sí, Para tener una doctrina correcta, ¿no? Una adaptación correcta y llevarlo, porque en este caso y en muchos otros es llevar, por así decirlo, la iglesia hacia afuera, ¿no? Antes de sí, traer a la gente a la exactamente. iglesia, ¿no? Llevar la palabra de Dios a lugares donde a lo mejor no tendría acceso de otra manera. A mí me tocó ver testimonios del el cómic el Mesías Manga, hecho en Japón, que llegó Sí, a comunidades que no creían en el Evangelio a través de un niño que llevó a su casa y ver los escritos, ¿no? Así un bonche de escritos real, de testimonios de vidas cambiadas, de cómo a través del cómic le llegaron las buenas nuevas. Y bueno, ya estamos casi en la recta final, Iván, entonces me gustaría que nos contaras cuál ha sido el reto más grande para ti eh, en tu oh, carrera haciendo ok. cómics cristianos. Es, han habido un montón, han habido una gran cantidad de retos. Parte de eso, quizás uno de los retos para mí fue empezar a estudiar teología. Yo, como parte del equipo de escritor, también mantenerme, digamos, con la idea de que esto yo no lo puedo hacer solo. Así que mi área devocional es uno de los retos que yo tengo que mantener, porque aunque quizás sí podría dibujar una página y no necesariamente orar, pero tengo que entender de que, y creo que aquí es donde uno de los retos más grandes de cada cristiano, que esto no, lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Entonces, Dios tiene que formar parte de todos nuestros procesos creativos. Muchas veces nos hemos encontrado como equipo en circunstancias en donde de verdad necesitamos poner una pausa, ponernos a orar y ver qué es lo que Dios nos va guiando en medio de un montón de cosas, personas que se nos han, que quieren ser parte, preguntarle al Señor qué es lo que tenemos que hacer con todo esto. Creo que como mantener un balance entre esta es mi vida profesional y al mismo tiempo mi vida profesional es parte de mi ministerio y mi ministerio también depende o el ministerio de Mercy Ways, por así decirlo, depende también de como equipo, cómo nos podemos mantener en esa relación con Jesús. Creo que es uno de los retos más grandes. De ahí, personalmente, uno de los retos que es eso, es llegar a las fechas de entrega. Es por eso le doy gracias a Dios por el equipo que tengo, porque casi siempre es como, yo quiero arreglarle aquí, y qué mejor esto, y mira, cambiemos este dibujo, y no, y es ponernos en la fecha y al mismo tiempo vivir como por fe. Muchas veces es como estamos orando y gracias a Dios, quizás como por lo último que nosotros estamos sorprendidos, es estar orando por un compañero que nos ayude a llevar nuestro último cómic, que es Crónicas de Fe, en otros idiomas y gracias a Dios encontrar el equipo o las personas correctas para poder llevar eso. Entonces, creo que es como un balance entre tratar de ser un poquito malabar en varias cosas y al mismo tiempo tratarnos de mantener dentro de eso. Yo sí les animo a que sea Dios parte de todos los procesos, que desde el principio sea siempre usted dependiendo de lo que Dios pueda hacer y no significa de que y todos los días tengo que orar antes de dibujar, no, no necesariamente es eso, pero sí es saber de quién es el dueño de lo que estamos haciendo y que Él sea nuestra guía, al mismo tiempo sea nuestra inspiración. A mí una de las cosas que me cambió un montón la vida es ver a Jesús como mi héroe y querer que la gente conozca a mi héroe. Mucha gente quiere que conozcan a Spider-Man, yo quiero que conozcan a Jesús, al héroe de mi vida, quien me rescató y me salvó. Entonces, creo que es parte de todo eso. Exactamente, el mayor superhéroe. Y me gustó esto que dices, ¿no? Aprender teología, ¿no? Y también el reto de llegar a las fechas de entrega, lo comparto Sí, contigo, pero sí muy importante conocer, ¿no? Conocer la palabra, saber qué estamos comunicando, ¿no? Yo he aprendido de otros maestros en los cursos de cómics, en donde se hablan de que hay veces pasajes muy conocidos, pero que desgraciadamente están
mal enfocados y bíblicamente así no pasaron, ¿no? Entonces es bien importante Sí, conocer eso. Y bueno, para no tomar más tiempo, porque hay algunas preguntas pendientes antes de ir ok. cerrando, eh, tenemos aquí en el chat de preguntas, no sé si quieras poner tu cámara para Con que mucho puedan gusto. verte. Acá estoy. Perfecto. Dígame si se ve bien. Tenemos a Gerardo Pavlskis, espero estar diciendo bien tu nombre, Gerardo. Pregunta, le gustaría saber qué tan difícil es entrar en una editorial cristiana como guionista o dibujante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que va a depender de qué tanto yo me pueda acercar a la editorial. Por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, tuvimos el enorme privilegio de poder viajar a un evento que se llamaba Expolit, que justo creo que sucede en esto, y ahí están todas las editoriales cristianas latinoamericanas y es hablar con todos los que se puedan y con los que no se pueden, pues intentamos. Y de ahí también es como empezar a tener que mostrar, porque puede ser que yo siempre he pensado de que nadie va a tocar a nuestra puerta y nos va a decir, yo sé que tú puedes hacer esto muy bien, si nunca se lo hemos enseñado a nadie. Entonces, como escritor, pues empezar a tener un blog donde podemos empezar a subir historias cortas y ver cuál es la recepción de las personas. Y gracias a Dios ahora con el mundo globalizado que vivimos, puede ser bien fácil de que un editor pueda llegar a conocer con el boca a boca eso, o la cantidad de seguidores puede ser que llame la atención de alguno de ellos. Yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer es quedarnos sentados esperando de que algo suceda y no creer que Dios puede obrar en el hecho de que nosotros estemos mostrando las cosas. Ya para mí la fe requiere acción. Entonces hay que empezar a hacer, si queremos ser dibujantes, empezar a mostrar nuestros dibujos, empezar a dibujar, por ejemplo, si queremos ser dibujantes de historias bíblicas, empezar a dibujar historias bíblicas. ¿Cuál es la historia que más me encanta? Para mí, si alguien me preguntara qué historia, a mí me encanta el Valle de los Huesos Secos. Esa historia, dibujarla, aún no lo he hecho, pero para mí visualmente es una cosa impresionante. Empezar por ahí, qué historias de la Biblia a mí me fascinan y cómo yo lo puedo dibujar, y al mismo tiempo ese dibujo puede ser que llegue a una editorial, o si no, yo se lo puedo mandar por correo a una editorial y decirles, este es mi trabajo bíblico. Si ustedes están interesados, yo con mucho gusto estoy abierto a una entrevista o lo que sea, pero es realizar el trabajo que estamos haciendo. Y no tengan miedo de enseñarlos, ábranse una galería digital, enséñenle a las personas, y las personas se encargan también a veces de llevarlo a las personas correctas. Sí, exactamente. Yo, bueno, es el primer estudio que conozco que se dedica completamente a hacer cómics cristianos. He conocido varias editoriales y que tienen alguna división en donde imprimen o publican los cómics, ¿no? A veces adaptaciones, o a veces son editoriales que nunca han publicado un cómic y deciden hacer una adaptación. Entonces, Gerardo, te puedo compartir que Milamex en México está abierto a publicar cómics en las diferentes revistas en línea que manejan. A mí me dieron la oportunidad en el 2005 de publicar un cómic que había ganado un concurso y son pioneros en la narrativa gráfica. Empezaron, creo que desde los 60 con fotonovelas y después cómics y han sido anfitriones de varias capacitaciones en cómics. Entonces, en mi caso no es difícil acercarse, de hecho hace falta, ¿no? Más cómic o historieta en México y bueno, Milamex es una opción. Tenemos también, bueno, aquí un comentario de Iván Werth que nos dice que qué tal el trabajo en equipo, que alguien que sea fuerte en cuanto a historia y otro en arte, y bueno, fue lo que nos respondió Iván, y yo también, de mi parte, es muy importante el trabajo en equipo. Yo admiro a los escritores, en general, a los escritores, que es un talento que yo no tengo tan desarrollado. He escrito algunos guiones, pero me impresiona que con palabras puedan contar cosas increíbles, y sobre todo también a la gente que hace guiones para cómics. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con escritores que se enfocan en la historia y entonces yo me enfoco en la parte gráfica. Entonces, Sí. son proyectos que así sean cómics de 2 páginas que me ha tocado hacer, eh, pero es algo maravilloso trabajar en equipo.
Elsie Amezcua de México nos pregunta, ¿dónde se puede conseguir el material de No temas? El material de No temas, los primeros 4 capítulos están en Amazon en español. Los pueden conseguir poniendo No temas, Sociedad Bíblica El Salvador en Amazon, y pueden conseguir los primeros 4 capítulos digitales. En inglés está en No temas en Canadá, y ahí están ambos idiomas, francés e inglés, que es por Sociedad Bíblica de Canadá. Y por el momento, versiones físicas, solo Sociedad Bíblica del Salvador se encarga de distribuirlas, pero creería que ellos podrían, si ustedes se contactan con ellos podrían hacerlo llegar sin ningún problema a donde sea. Ellos son los Perfecto. encargados de esa parte de distribución y gracias a Dios por la vida de ellos. Perfecto, muchas gracias, Iván, por ese aporte. Y Oscar Aragón, también de México, nos felicita felicidades por su trabajo y la pregunta sería, lo voy a leer textual, hacer novelas gráficas donde las historias no sean como un tema cristiano exactamente, sino de ficción, aventura o fantasía, ¿es igual de válida como hacer un cómic con un tema directo y exactamente bíblico? Como ejemplo, Narnia. Y manda Yo saludos a creería que Del no, equipo. yo creo que, espero que no se oiga mal, pero yo creo que como cristianos necesitamos más ciencia ficción. Yo soy fan de la ciencia ficción. Inclusive hay unos libros de C.S. Lewis sobre el espacio que trata temática del pecado y no sentís que te está hablando del pecado. Los puedes leer como referencia, pero yo creo que necesitamos más ficción cristiana. Temas que hablen acerca que quizás puede ser una temática que no está citando un versículo bíblico, pero lleva intrínseca, metida, entrelazada, valores cristianos, enseñanzas de Jesús. Yo creo que necesitamos de eso y cuenta como parte de lo que nosotros queremos hacer. Hay un cómic muy bueno que se llama, si no me, se llama Rescatados, que es tomar las parábolas de Jesús y hacerlas en contextos totalmente diferentes. Entonces, el hijo pródigo sucede en el espacio, la perla perdida sucede en algo medieval. Y creo que necesitamos todo ese tipo de cosas. No necesariamente dice Jesús hizo esto, pero cuenta la historia de eso en un contexto totalmente diferente. Y eso puede hacer que lleguemos a muchas más personas de las que nosotros no nos damos cuenta. Así que yo creo que es sumamente válido. Solo si traten de no ir en contra de lo que dice la palabra. No que el hecho de que no citemos la Biblia no significa que vamos a contar una historia que no exalte los valores que Jesús creía. Yo creo que ese es como el punto medio en los que tenemos que estar seguros. No vamos a glorificar el pecado en una historia, pero sí podemos hablar de algo que Dios nos ha hablado en nuestra vida personal o en lo que sea y puede ser una buena historia. Exactamente, a mí me ha tocado leer novelas de escritores cristianos, ficción bíblica, y son historias emocionantes, ¿no? Que pueden ser un género policíaco, pueden ser más de romance, eh, y podemos hacer lo mismo con los cómics, ¿no? Y comunicar verdades bíblicas. Como les decía al principio, entretenimiento con valores cristianos hace falta, ¿no? En materia de cómics, ¿no? Sí, por favor, hagamos más material de cómic aquí hecho en Latinoamérica, porque Exactamente. Latinoamérica no, hay un montón de historia de historieta. Costa Rica, yo oí que había alguien de Costa Rica, es el único país en toda Centroamérica que tiene alguna historia de cómics. Primero Dios, eso en un par de años cambia y toda Centroamérica puede ser un lugar donde se hagan muchos cómics y vamos, levantemos. También nosotros somos parte de todo este movimiento. Exactamente, a mí me gusta ver, por ejemplo, cómics, manga japonés y anime también, en donde la cultura se ve reflejada, ¿no? Ves la comida, ves el ambiente, y eso sería increíble hacerlo en Latinoamérica para el mundo, ¿no? Tenemos una riqueza cultural Sí. maravillosa, eh, y qué más que mejor que tenerla con bases bíblicas. Y bueno, ya estamos llegando al final, ya nos pasamos unos cuantos minutos de la hora. Rosa Merino nos pregunta cómo podemos contactarte, Iván, correo electrónico o página web. Si quieren contactarme, lo más fácil que pueden hacer, y no solo a mí, sino que todo el equipo, pueden irse a mercyways.com. Ahí pueden mandar si van al fondo de la página, ahí nos pueden mandar
un correo y pueden contactarnos con nosotros. Si no, pues pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales, Iván Anaya. No les prometo que van a encontrar, digamos, publicaciones así. A veces pongo bocetos de lo que estoy dibujando en el día, un par de versículos bíblicos, a veces alguna tontería que me sucede en el día, pero puede hacer, es de uso personal, pero también pueden seguir a Mercy Ways en las redes sociales. Ahí sí estamos hablando un poquito más de los proyectos, videos de procesos y todo ese tipo de cosas. Pero más fácil, váyanse a la página de mercyways.com y ahí pueden encontrar inclusive proyectos acerca de sci-fi que hablaban, que todavía están en proceso, en algún día, primero Dios, logran salir, pero ahí pueden conocer un poquito más de lo que se está haciendo. Así es. Y también quienes no estén en el grupo de My América Latina, así lo pueden buscar, pedir agregarse, porque justamente pues, somos una comunidad específicamente en esta región y ahí podemos tener contacto, publicar, compartir. Tenemos algunos días para preguntas y respuestas. Entonces búsquelo así en Facebook, MAI América Latina. Ahí Saludos. también estoy yo, si en alguna pregunta o lo que necesiten, yo con todo el gusto del mundo. Si me tardo un par de días en contestar, les pido disculpas. A veces no reviso mucho las redes, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible en el tiempo más corto. Muy bien, muchas gracias. Y sí, me consta que Iván está activo en las redes, publicando y todo eso. Entonces, ese es un buen medio y necesario, ¿no? Que hoy nos ayuda a compartir el Evangelio a través de las redes. Bueno, hay muchos saludos. Gracias a todos los que se han conectado. Si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, perdón, de YouTube de MAI para que puedan tener más webinars, bueno, acceso a webinars como este. Nos mandan saludos Elsie de Puebla, Marjorie de Puebla, Patricia, Pati Cabral de Argentina está con su hija viéndonos, te mandan saludos. Mucho gusto. Mayra Carrasco dice excelente seminario Iván y José Carlos. Dice, ¿cuentan con cómics para adolescentes o estudiantes a nivel secundario? Bueno, parece que No Temas es para adolescentes también. No Temas es para adolescentes y justamente el cómic que tenemos ahorita, que es Crónicas de Fe David, es para esas edades, justamente para estudiantes de nivel adolescentes y secundarios y aún para niños. Tratamos de ampliar un poquito el rango con este lado. Muy bien, y también si quieren saber más o buscar más proyectos, pueden contactarme a mí a través de Comics 35 Next Gen, que es el ministerio que dirijo por la gracia de Dios y en donde hacemos capacitaciones. Me han preguntado mucho si hay capacitaciones. Las capacitaciones las creamos en base al público que se junte, entonces estamos abiertos. Y Mireya Carrasco nos manda saludos desde Bolivia. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Algunas últimas palabras, Iván, que nos quieras dar? No, la verdad que un gusto a todos y yo les puedo decir algo. El Salvador es el país más chiquito de toda América y la verdad que si nosotros desde acá hemos logrado hacer algo es por el apoyo de Dios y porque al final hemos creído que Dios nos puede ayudar. Así que si nosotros lo hemos logrado, cualquier otra persona lo puede lograr. Así que les voy a decir esto, no pero no teman. Pónganle al Señor sus sueños, pónganle al Señor que quieren contar de su palabra con eso y el Señor se va a encargar de abrir puertas, pero también ustedes encárguense de trabajar. Creo que es lo mejor que les puedo decir. Creo que no podemos dejar el lado de que si sentimos ese cosquilleo de queremos hacer esto, puede ser que Dios es el que nos esté dando ese cosquilleo y nos está empujando para hacerlo. Así que a trabajar y a orar y a confiar en que Dios puede abrir las puertas que nosotros no podemos. Amén. Y bueno, finalmente los invito al próximo webinar que tendremos el 15 de junio, que va a ser un tema que nos han pedido mucho, que manuscritos están pidiendo las editoriales cristianas en América Latina. Va a ser un panel de discusión dirigido por Ian Dark, director de Letra Viva. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto y que Dios les bendiga. Gracias, Iván, por tu Dios los tiempo y bendiga a muchos todos, saludos mucho gusto. al equipo. No, hasta luego.